Días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos están escuchando hoy en nuestro nuevo encuentro de la edición COVID de Asuntos en 30. Soy Antonella Perini, coordinadora de Colabora Lat, y hoy tengo el gusto de presentarles a Inge Valencia y Jorge Figueroa, quienes son autores del Policy Paper Hacia una mirada interseccional en el manejo de la crisis, análisis del impacto de la pandemia en jóvenes afrodescendientes del Pacífico colombiano. Ellos forman parte del equipo de investigación de Colabora Lat en Colombia, forman parte de la Universidad de ICESI. Inge es doctora en antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia, y directora de estudios sociales de la Universidad de ICESI, profesora e investigadora. Bienvenida, Inge. Gracias, Santo. Y Jorge es antropólogo, sociólogo y magíster en estudios sociales y políticos de la Universidad de ICESI, docente, cátedra e investigador de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales y el Departamento de Salud Pública de la Universidad ICESI. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Santo. Bueno, Inge, Jorge, para arrancar, antes que nada, gracias por compartirnos estos minutos y darnos a conocer el trabajo que han estado realizando en estos últimos meses desde Colombia, y con también un equipo grande de investigadores justamente en el Pacífico colombiano. Para arrancar, quería consultarles y que nos cuenten un poco, ¿no?, el contexto político y social que había en el momento en el que se conoce el primer caso de COVID-19 en Colombia. Santo, gracias. Bueno, un saludo para todos y todas quienes nos están escuchando. Y un saludo para Asuntos del Sur, muy contentos de ser parte de este proyecto Colabora Lat, que nos permite entender qué está pasando en nuestra región ahora con los efectos de la pandemia. Bueno, muy rápidamente, yo quisiera decir que, en Colombia, creo que al igual que otros países en América Latina, veníamos de un proceso de movilización muy intensa, que hoy en Colombia, pues, lo estamos todavía viviendo hoy, conectando algunas cosas de 2019 con el fin de 2019 con 2021. Y creo que recibimos la pandemia en medio de un contexto de mucho descontento estructural que vimos en esas movilizaciones de fin de año. Vemos que se conectaron con procesos que venían pasando en Chile, en Bolivia. Nosotros tuvimos esa primera manifestación en noviembre, hacia finales de noviembre, diciembre. Y cuando llega la pandemia, estamos viviendo este contexto de descontento generalizado. Hay un descontento estructural por muchas situaciones que se están sumando, el incumplimiento de los acuerdos de paz, una pérdida, pues, de gobernabilidad y de legitimidad de parte del gobierno de Duque, el aumento de asesinatos de líderes sociales, o sea, una sumatoria de situaciones muy complejas a las que se va a sumar la pandemia. Bueno, teniendo entonces este contexto y también entendiendo que ustedes, el trabajo que están haciendo en Colombia está puntualmente destinado a entender, ¿no?, también los impactos de COVID-19 en los y las jóvenes afrodescendientes del Pacífico colombiano, quisiera, que nos cuenten un poco a partir de estos meses de trabajo y diálogo y demás, cuáles fueron esos impactos que encontraron que justamente la pandemia tuvo sobre esta población. Ok. Bueno, y yo añadiría, conectando un poco con lo que mencionábamos en la pregunta anterior, creo que no es nuevo para Colombia ni para otros países en América Latina que la pandemia, pues, nos ha afectado de una manera muy dura, ha traído una situación de crecimiento económico muy intenso, y en el caso colombiano tenemos un empobrecimiento generalizado. Justamente este mes, el Departamento Nacional de Estadística aquí en Colombia, quien hace las estadísticas nacionales, arroja unas cifras y nos muestra, pues, unos impactos durísimos a nivel económico. O sea, más o menos el 42% de la población colombiana en este momento está en una situación de pobreza, si sumamos pobreza monetaria y pobreza extrema, que hace que, bueno, unas cifras muy altas de población la estén pasando muy mal. Estamos en un momento, pues, de recesión, de decrecimiento, de crisis económica. Y en nuestro caso particular, digamos, cuando nosotros planteamos esta mirada diferencial para el Pacífico, que nuestro proyecto está trabajando en ciudades como Cali, Buenaventura y Puerto Tejada,
pues nos damos cuenta que la pandemia está afectando a poblaciones más vulnerables, que creo que es un patrón además que se repite en América Latina, con unas brechas pues urbano-rurales grandísimas, o sea, afectando de una manera más intensa a poblaciones que están en contextos rurales, que no tienen un acceso a salud garantizado, que no tienen oportunidades. Y en el caso, por ejemplo, del Pacífico, pues vamos a ver una afectación muy importante para poblaciones afrodescendientes con mayores índices de afectación. Pues en nuestro proyecto pues hemos podido hacer seguimiento y comparar afectaciones diferenciales para poblaciones étnico-racialmente diferenciadas y otras que no, y digamos que las cifras son muy, muy preocupantes, y a eso hay que sumar que en muchas de estas regiones, pues, las dinámicas del conflicto armado van a sumar lo que ya pues viene recrudeciéndose con la pandemia. Entonces, la situación que viven poblaciones afro en el país va a ser muy preocupante porque suma eh, empobrecimiento, crisis económica por efectos de pandemia, más violencia, que ha sido un poco el enfoque que nosotros hemos tratado de fortalecer. Gracias, Inge. En el trabajo que realizaron en el Policy Paper, ustedes una de las cosas que destacan es este foco fuerte en cuanto a la respuesta, ¿no? Y la toma de decisiones, este foco fuerte en la mirada epidemiológica. Quería consultarles, bueno, justamente, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Y qué implicancias tiene el tener este foco tan importante en este tipo de mirada para poder generar, ¿no?, unas respuestas que sean efectivas e inclusivas, sobre todo atendiendo a la población afrodescendiente? Sí, bueno, Anto, muchísimas gracias por la invitación, gracias a Asuntos del Sur. Y bueno, frente a la mirada epidemiológica, lo que nosotros detectamos es que pues, la respuesta inicial a la declaratoria del estado de emergencia lo que hizo fue priorizar todo un eje sanitario, todo un eje de salud, y alrededor de ese eje, digamos, construir lo que han sido las políticas, las medidas, las acciones que se han tomado en los diversos territorios. Y creo que a pesar de que esa ha sido como una tendencia muy generalizada, digamos, en varios lugares del mundo, no solo en América Latina ni en Colombia, pues lo que estamos encontrando es que un excesivo énfasis en eso, pues deja otros escenarios, digamos, que se han visto impactados de lado. Y en ese sentido, se planteó esa disyuntiva, por ejemplo, entre si priorizamos la salud o priorizamos la economía, ¿no? Esa fue como una de esos dilemas que estuvieron ahí presentes al momento de dar cuenta de esto. Entonces, lo que nosotros estamos evidenciando es que, digamos, en un inicio, si bien fue muy importante tener esa mirada, luego habría que comenzar a ampliar un poco más ese escenario para poder, digamos, trabajar sobre aspectos sociales, sobre aspectos culturales, sobre aspectos económicos que permitieran contemplar qué era lo que estaba pasando en los territorios. Y esto pues se convierte en algo muy relevante para lo que sucede, digamos, en las poblaciones afrodescendientes del Pacífico colombiano. Digamos que en ese sentido, el hecho de que se haya centrado en lo sanitario y se haya colocado esto, digamos, como prioridad, pues digamos que no tiene en cuenta otras afectaciones que han tenido esas comunidades, como por ejemplo las implicaciones que tiene el aislamiento, ¿no? O sea, el aislamiento fue como esa medida epidemiológica grande que se tomó, y para muchas personas, por ejemplo, que trabajan o desempeñan labores en la informalidad, digamos que fue un golpe muy duro, el hecho de que una mujer, por ejemplo, no pudiera, una mujer que trabajara vendiendo cosas en una galería o en una calle, o jóvenes incluso también afrodescendientes que se desenvuelven en algunos trabajos informales, que no pudieran salir y tuvieran todas esas restricciones a la movilidad, pues era un golpe muy duro para, digamos, ellos poder sostener esas actividades, poder sostener a esas familias. Entonces, ahí tuvimos como esa disyuntiva, digamos, de que el aislamiento tenía que, digamos, contemplar estas situaciones, y en esa medida, pues, lo que mencionaba Inge ahora, se fue empobreciendo cada vez más y vulnerabilizando cada vez más esta población debido a esa falta de ingresos que el aislamiento ha generado, y que hoy, digamos, ya después de un año de la pandemia, seguimos evidenciando que hay pues todavía muchas restricciones, muchas limitaciones, muchas pérdidas de los empleos, y justamente ha sido, digamos, por esa centralidad en priorizar lo epidemiológico sobre lo social.
Gracias, Jorge. Volviendo por ahí un poco a lo que mencionaba Inge, y es, ¿no?, cómo ha recrudecido la violencia, cómo algunos actores también han hecho un uso excesivo de la fuerza policial y demás. Y bueno, justamente la violencia es uno de los ejes transversales del trabajo que están realizando y articulando, ¿no?, también con este enfoque interseccional. Eh, Además de por ahí ahondar un poco más en cómo se manifiesta la violencia en este contexto de pandemia, quisiera también saber si algunos actores también empezaron a tomar mayor relevancia, cómo articularon por ahí con respuestas para mitigar por ahí, ¿no?, los efectos o el impacto de la pandemia en puntualmente, ¿no?, las poblaciones del Pacífico colombiano. Antes. Bueno, pues hay como tres cosas. Una es, bueno, Colombia después de la firma de los acuerdos de paz ha tenido una situación bastante complicada. Digamos que la firma se hizo en 2016 y tuvimos un 2017 donde se inició la implementación, pero con la llegada del gobierno de Iván Duque, pues se ha dado como una desaceleración en muchos de los puntos de la implementación de los acuerdos. Y eso, digamos, ha sido aprovechado por algunos actores armados. O sea, recordemos también que el acuerdo de paz se firmó con las FARC y todavía pues tenemos una diversidad de actores armados que siguen ejerciendo violencia. Entonces, muchos de estos actores aprovecharon, digamos, el incumplimiento, la salida de las FARC para aumentar esos ejercicios de control territorial. Y esas dos situaciones sumadas, pues han terminado digamos, en dinámicas de mucha violencia, ¿no? Una cifra, digamos, un indicador que creo que es muy preocupante es lo que ha pasado con el asesinato de líderes sociales, en los que, pues, si contamos desde la firma de paz 2016 hasta hoy, tenemos más de 1.250 personas asesinadas, según cifras, bueno, de una corporación aquí que se llama Indepaz. Entonces, eso nos muestra, digamos, una situación de aumento de violencia importantísima. Y cuando llega la pandemia, digamos, esos inicios de 2020, vamos a encontrar, digamos, unas situaciones particulares en las que muchos de estos actores, sobre todo en contextos rurales, tratan de hacer ejercicios de control territorial, digamos, de aumentar el control sobre territorios, sobre poblaciones, y en regiones como el Pacífico, incluso el Caribe, vamos a encontrar actores armados que aprovechan la pandemia para aumentar control, se encargan, por ejemplo, de exigir que la gente permanezca en las casas. Digamos que esos primeros momentos de pandemia, que son de mucha incertidumbre por la novedad de la situación, son aprovechados por estos actores armados para eh, hacer ejercicios de mayor control, ¿no? Entonces, creo que lo vamos a ver en distintos territorios, sobre todo en contextos rurales. Ahí yo creo que también hay que resaltar que algunos grupos, algunas organizaciones comunitarias también tratan de hacerle frente a los actores, hacer frente a la pandemia, y tratan de hacer ejercicios, por ejemplo, de control sanitario, de también hacer llamados de atención a que la gente permanezca en las casas, pero hay una cosa como de la gobernanza territorial que sí es muy particular, creo, pues que también creo que pasa en otros lugares, por ejemplo, no sé, en Brasil, en algunos centros urbanos donde hay actores criminales que comienzan a aumentar su gobernanza aprovechando el contexto de pandemia, ¿no? Entonces aquí en Colombia lo vamos a ver y hay un aumento del control, como el control social, e incluso aquí muy cerca de Cali en algunas regiones tenemos situaciones de asesinatos a personas que incumplen toques de queda o que incumplen algunas de estas medidas restrictivas exigidas por los actores armados en el contexto de pandemia. Entonces creo que hay una cosa particular interesante para revisar, pues que aumenta además la situación de presión, de precariedad. Digamos, muchos de nuestros compañeros que están en Buenaventura nos contaban esta difícil situación de la gente estar confinada no solamente por la pandemia, sino porque estaban los actores armados ahí, y el incumplimiento de estas medidas podía terminar pues en muerte, o sea, con unas cosas muy, digamos, muy duras. Y añadiría, digamos que en el caso colombiano también ha sido importante el rol que ha tenido
policía y ejército también en aras del, como el control social en el contexto de pandemia, ¿no? Antes de la situación particular, como de la coyuntura que estamos viviendo hoy en Colombia con relación a la movilización, digamos que mucha de la agencia policial se destinó al control digamos, de las medidas de la pandemia. Entonces, siempre ha habido, digamos, una discusión aquí sobre lo que ha supuesto como la restricción a las libertades personales porque la policía ha estado ahí y también porque el ejército en algunas ocasiones está cumpliendo servicios como de apoyo a la infraestructura, por ejemplo, para garantizar la entrega de vacunas o apoyar los procesos de vacunación. Entonces, lo que vamos a ver es un aumento de violencia y también la intervención de actores armados legales e ilegales en el contexto de la pandemia para intervenir estas nuevas situaciones que se están dando. Gracias, Inge. Y en ese contexto, o sea, imagino que más allá también del hecho de colaborar o buscar las maneras de mitigar los impactos de la pandemia, pero también ante este contexto que vos estás planteando de mayor violencia, actores involucrados, actores de las Fuerzas Armadas y demás, entiendo también que las mismas comunidades tuvieron que salir y proponer soluciones y hacer frente a muchas de estas cosas, ¿no? Podrían, no sé, Inge o Jorge, quien quiere tomar la palabra, quisiera saber un poco sobre el rol, ¿no?, de estas organizaciones sociales de base, cómo se articularon entre sí, cuáles fueron los aspectos puntualmente que buscaron abordar y si hubo colaboración con otros actores fuera de la misma sociedad civil. Listo. Bueno, Anto, pues si quieres yo comienzo, digamos, enunciando que para el caso de las comunidades afrodescendientes fue sobre todo muy relevante encontrar, digamos, cómo tanto en la ruralidad como en algunos sectores urbanos, digamos que por ejemplo Cali se caracteriza por tener una zona de la ciudad en la que la población afrodescendiente es densamente predominante. Entonces, en esa zona de la ciudad, por ejemplo, se hicieron juntas comunales que se organizaron para, por ejemplo, comenzar a justamente poder paliar esos efectos económicos que se estaban viendo, digamos, por la imposibilidad de laborar. Entonces, en ese sentido, cómo estas organizaciones, estas juntas comunales permitieron elaborar mercados, generar ollas comunitarias, sobre todo en estas zonas urbanas, y en algunas zonas rurales, digamos que también encontramos los casos de algunos consejos comunitarios, que son como estas figuras administrativas, políticas que tienen las comunidades afrodescendientes en nuestro país. También hicieron intercambios de productos entre distintas comunidades que permitieran, digamos, por ejemplo, fortalecer la seguridad alimentaria. Entonces, veíamos casos como, por ejemplo, comunidades del norte del Cauca hacían intercambio de productos o traían productos también a algunos consejos comunitarios ubicados en Cali, y en esa medida pues se fortalecieron como esos lazos entre comunidades y entre diversos territorios. Y también vale la pena resaltar pues de que hay una suerte de, digamos, aprovechamiento de algunos recursos que se pueden conseguir en esos mismos territorios, como lo es, digamos, la costa de Buenaventura, digamos, aprovechar todo este asunto de cómo los cultivos que se tienen, siendo pues esto una zona agrícola bastante rica, o el acceso que hay a los recursos pesqueros, a los recursos del mar, pues también se hizo como esta suerte de donaciones a partir de eso. Por otro lado, digamos que también hay que destacar lo que ha sido el control, o lo que fue, digamos, en los momentos más restrictivos de la pandemia, el control y salida y entrada de la población en los territorios. Entonces ahí jugó un papel muy importante lo que ha sido la Guardia Cimarrona, que es como esta especie de, digamos, primera línea, por decirlo de cierta manera, de las comunidades para poder precisamente como enfrentar estos temas de seguridad, y en esa medida pues ahí se garantizó como todo el asunto de la higiene, el lavado de manos, pues control de síntomas y todas ese tipo de medidas que se dieron. Entonces esto con el fin de pues prevenir también ese contagio dentro de esos territorios de los consejos comunitarios. Yo quisiera añadir dos cosas y es un poco frente a la demora en
sí, como la demora de la respuesta estatal, lo primero que vimos fue la respuesta de muchas organizaciones, o sea, como una respuesta comunitaria importante. Y creo que eso pasó a nivel nacional en general en el Pacífico, pero creo que también pasa en otras regiones del país y muestra, digamos, como esas apuestas desde lo local, desde lo comunitario, un poco para responder a como la lentitud estatal en la respuesta, que creo, bueno, creo que el caso colombiano, como nos pasa siempre, tiene algunas similitudes, algunas diferencias con lo que está pasando en el resto de América Latina, pero creo que pasa en general en muchos lugares, como ya lo hemos mostrado en el avance de Colaboralat, pues el tejido comunitario como que responde a esas coyunturas de manera más inmediata mientras se va generando la respuesta estatal. Y nosotros lo constatamos, ¿no? Hay como respuestas organizativas ahí, contingentes en lo alimentario, como en construir redes de solidaridad también frente a toda la incertidumbre que está planteando la pandemia. Y lo que vamos a ver después es como toda el despliegue institucional que fue, digamos, paulatino, progresivo, que ha generado pues algunas tensiones entre el nivel nacional y los niveles pues como subnacionales, regionales, locales, que han logrado articular cosas y bueno, ahí puede haber cosas que han salido bien, cosas que no han salido no tan bien, pero lo que sí nosotros hemos encontrado es que falta una interacción mayor entre las respuestas gubernamentales y esas respuestas comunitarias. Y aquí quisiéramos señalar en que en la región Pacífico ha habido una propuesta muy interesante que se llama Pacífico Task Force, que ha logrado vincular organizaciones sociales, sector pues, de gobierno local, cooperación y academia, pues ahí está ICESI, pero ha habido, digamos, un ejercicio de cooperación muy interesante que yo creo que muestra la necesidad de articular un poco esos esfuerzos alrededor de las respuestas y que son seguramente pues modelos que necesitaremos de alguna manera replicar para responder a contingencias como la que ha sido la pandemia en este caso. Genial, Inge. Y buenísimo saber, Jorge Inge, sobre bueno, justamente cómo se dieron esas dinámicas y la existencia de estas redes, ¿no? Yendo puntualmente por ahí a un caso concreto y para ver también cómo se da y andar un poco más en esas dinámicas de articulación, actualmente, bueno, Colombia, así como muchos países, estamos llevando adelante un proceso de vacunación. ¿Cuál es la experiencia de Colombia al momento y puntualmente, ¿no? ¿Cómo han interactuado o han estado interactuando distintos actores para poder llevar adelante esto? Bien, Anto. Pues bueno, como lo mencionaba Inge, digamos, el manejo que se ha dado en la pandemia en el país ha sido con esta declaratoria de estado de emergencia que le ha dado pues facultades extraordinarias al presidente, a todo este, digamos, gabinete ejecutivo de los ministerios. Y en esa medida, pues así se ha como canalizado y centralizado el proceso de vacunación. Entonces, digamos que el gobierno es el que agenció inicialmente todo el proceso de compra, de consecución de las vacunas, a través de estas negociaciones bilaterales. Y digamos que después de eso, de que comenzaron a llegar las vacunas, pues ahí hubo un despliegue hacia los entes territoriales, digamos que toda esta cuestión de cómo poder coordinar y transportar eso, entonces ahí hay un despliegue grande de la infraestructura militar, digamos del poder que se llegue a territorios que son más alejados. Y en ese sentido, lo que logramos evidenciar es que tanto en el proceso de, digamos, el asunto de conseguir insumos y prevenir, todo el tema del aislamiento, pero también en el proceso de vacunación hubo una mayor interlocución entre lo que son las secretarías de salud, como las denominamos aquí en Colombia, que son como estos entes de vigilancia escritos a las gobernaciones y a las alcaldías, a los entes territoriales, y los prestadores de salud. Digamos que allí comenzó a haber mucha más comunicación de la que quizá antes se podía haber evidenciado justamente para poder coordinar esos esfuerzos, teniendo una respuesta muy rápida a la coyuntura. ¿Sí? Entonces, en esa medida hay unas demandas particulares que tienen estos prestadores de decir, bueno, necesitamos ampliar camas, necesitamos
tener tantos lugares, tantas personas, tantos recursos para poder vacunar, y en esa medida pues eran esos entes territoriales, esas secretarías las que podrían establecer ese diálogo con el gobierno central. Entonces ahí como todo un despliegue en esa línea de gobierno central, secretarías, prestadores de salud. Eso, digamos, lo que ha permitido en clave de la vacunación es que se comiencen, digamos, a llegar a los territorios que son como priorizados, o a las poblaciones que son priorizadas, y cada vez más estamos viendo cómo se integran esos actores privados, como por ejemplo algunas universidades, algunas empresas que están prestando sus locaciones para poder allí establecer lo que se ha denominado como megacentros de vacunación, o lugares donde las personas pueden, digamos, acceder a pues el proceso de vacunación, de acuerdo, digamos, a lo que en el plan de vacunación se estableció como las poblaciones que han sido priorizadas. Entonces ahí lo que hemos visto es que ha habido pues un diálogo que ha estado como muy encaminado a eso, encaminado a, bueno, como justamente, por ejemplo, las universidades no se están usando, o sus locaciones están disponibles para, digamos, prestar estos servicios, entonces están allí agenciando todos estos procesos donde la gente va, llama, o a veces sin atención previa o sin agendamiento previo puede, digamos, acceder a este proceso. Entonces ahí vemos cómo hay una articulación entre el sector privado con estas prestadores de salud, y al mismo tiempo hay una mayor comunicación entre los prestadores de salud y en los entes de vigilancia sanitaria que tiene el país. Ahí yo quisiera añadir como en términos de velocidad, si lo podríamos llamar así, Colombia se demoró un poco, ¿no? Nosotros iniciamos el proceso de vacunación ahora en febrero, más o menos, cuando, bueno, ya otros países, pues recuerden, Chile comenzó a vacunar muy temprano. Y nosotros pues ha ido, digamos, arrancamos lentamente, progresivamente aumentado, y Colombia pues trató de hacer esta decisión entre combinar lo que había sido COVAX, como lo dijo Jorge ahorita, con las negociaciones bilaterales, y progresivamente ha tenido sus efectos, pero lo que estamos viendo es que se hizo la priorización, yo creo, o sea, nosotros estamos entrando en este proceso un poco de revisar cómo va el proceso de vacunación, pero en general creemos que, como siempre pasa, pues se prolongarán las desigualdades, ¿no? Creo que las vacunaciones van bien en ciudades como Bogotá, como Medellín, incluso aquí en Cali, pues con todas las situaciones de orden público que hemos tenido, pero sí hay una brecha grande con la vacunación que se debe realizar en contextos rurales. O sea, pandemia y en el caso particular ahora de la vacunación, va a seguir prolongando las brechas. Entonces, cuando vamos a revisar qué pasa en el Pacífico, pues son los últimos lugares que se están vacunando con una infraestructura muchísimo más precaria que la que hay en ciudades. Entonces, en el acceso a vacunación, vamos a ver que esas brechas de desigualdad se van a reproducir, y como siempre va a terminar pasando, pues se va a afectar y a vulnerar mucho más los derechos de poblaciones que ya son vulnerables. Gracias. Y por ahí, bueno, ahora para cerrar, nos quedan unos poquitos minutitos. ¿Cómo, y el trabajo que ustedes están haciendo desde Colombia es increíble, y realmente creo que va a tener muchos aportes para no solamente las respuestas en Colombia, sino a nivel regional, que es lo que se puede tomar de los hallazgos que están teniendo. Sobre todo, ¿no?, para poder cerrar estas brechas que ustedes vinieron mencionando a lo largo de estos minutos. Por ahí en una línea, si es posible, ¿cuáles son las reflexiones o observaciones o cuestiones que ustedes ven propias de este, o que resaltan de este estudio que ustedes están haciendo en Colombia, que creen que va a aportar para pensar en cómo diseñar o cómo implementar respuestas o políticas focalizadas, ya sea a juventudes afro o bien a un grupo más amplio de poblaciones generalmente vulnerabilizadas? Pues yo quisiera decir dos cosas. Una, pues yo creo que lo que estamos haciendo evidencia, pues creo que no es nada nuevo bajo el sol, pero creo que necesitamos modelos
diferenciales, ¿no? O sea, creo que la atención en salud y lo que nos está mostrando la pandemia es que sí es necesario visibilizar esas diferencias y por eso nosotros insistimos mucho en lo que significa este enfoque interseccional. Pues nosotros no somos, Jorge tiene muchísimo más experiencia en el campo de salud pública, yo mucho menos, pues sabemos que es una discusión difícil, pero que comienza a darse en salud pública, así como en otros campos, pero estos enfoques diferenciales son necesarios. Y lo que estamos viendo en pandemia, o sea, esas brechas tan grandes entre poblaciones que viven en contextos urbanos a rurales, entre poblaciones que están marcadas étnico-racialmente y las que no, es necesario atenderlo. Yo creo que ahí hay algo indiscutible y creo que es parte un poco de la apuesta que tenemos como consorcio también, como colabora LAT. Y lo segundo que yo quería remarcar un poco en cierre también es que definitivamente, pues como que este aspecto también de violencia, un poco de seguridad que nosotros queremos fortalecer pues con el caso colombiano porque está ahí, creo que también es necesario extenderlo un poco a lo que está pasando regionalmente, ¿no? Vemos una cada vez mayor agencia de las fuerzas militares, digamos que ha habido como un aumento de la militarización pues de asuntos de tipo socioeconómico, en este caso de la pandemia, sí, que nosotros ya pues lo hemos planteado antes, como en esta idea que la pandemia también se ha securitizado. Y creo que la coyuntura, por ejemplo, de lo que ha pasado en Colombia en este mes en particular, con el paro, con todo el proceso intenso de movilización y la respuesta militar, que aquí llamó como asistencia militar literalmente, creo que lo muestra abiertamente, ¿no? Como militarizar, securitizar problemas de tipo socioeconómico, problemas estructurales que no se han resuelto. Y en este caso, digamos que la pandemia también está yendo por esa vía. Entonces, sí creemos desde nuestra apuesta que hay que hacer mucho más evidentes estos cruces entre pandemia y seguridad, porque está ahí, está creo que para Colombia, para el caso latinoamericano y para el caso global también o sea, pensando como en futuras agendas en las que tengamos que trabajar o preocuparnos o tratar de incidir, creo que es muy necesario comenzar a ver como cada vez más asuntos como muy cotidianos, como que la salud o en este caso pues como fue la pandemia, se securitizan y eso tiene otra serie de implicaciones en términos de la restricción de derechos que creo que es importante revisarlo también. Bien, Gracias, bueno, sí. Sí, Jorge. Yo quisiera agregar algo respecto a lo que dice Inge y complementar una cosa también en cuanto a lo de la mirada interseccional y diferencial. Y es que, por ejemplo, la respuesta que ha tenido el gobierno colombiano no ha sido en esta clave, o sea, no ha sido en esta clave diferencial e interseccional. Digamos, son medidas muy generalizadas que pues tratan de cubrir a toda la población y entendemos también que un poco la manera en que a veces procede el Estado es en esta corriente. Pero hay algo que es importante señalar y es que 3 meses después de que se declara el estado de emergencia y que comienza la pandemia, el Ministerio de Salud lanza una especie de orientaciones, como una guía para manejar, prevenir, detectar los casos de COVID-19 en poblaciones étnicas, no solamente afrodescendientes, sino también indígenas. Y ahí vimos que, bueno, hubo una articulación, por ejemplo, con la Comisión Tercera de Salud y Protección Social del Ministerio del Interior, donde allí participan, digamos, voceros de las comunidades étnicas, pero lo que encontramos al analizar estos lineamientos es que, pues, tienen esa mirada sanitaria muy fuerte, o sea, es decir, bueno, se desconoce un poco que, por ejemplo, en estas poblaciones el acceso al agua potable o los recursos que se requieren para tener alcohol, jabón, toda esta disposición para el lavado de manos que hemos visto que ha sido como esa medida más importante, pues ahí no se consideran ese tipo de circunstancias. El llamado que hacen es un poco a contemplar la importancia de la diferencia cultural, de mantener esas costumbres, ¿no? De respetar las costumbres de estas poblaciones. Y frente a lo que decía Inge, digamos, de esa mirada de salud pública que tiene que ser interseccional o diferencial, pues es ir un poco más allá de eso, o sea, no podemos quedarnos como en el respeto a las costumbres o el respeto a las poblaciones en cuanto a su cultura, sino que es conocer que precisamente están ubicados en territorios donde están atravesados por estas dinámicas de desigualdad,
de violencia, de racismo, de discriminación, y que entonces la salud pública debe ampliar un poco más la discusión, digamos, no quedarse solamente en esta mirada de los sanitarios, sino ampliar mucho más la discusión alrededor de cómo para poder impactar en salud, pues hay que impactar en las condiciones de vida de esta población. Y lo que hemos visto, pues es que pandemia en este primer año ha generado un retroceso gigante en términos de educación, en términos de empleabilidad, en términos de pobreza. Y bueno, lo segundo que quería complementar y que nos parece que va muy en sintonía con lo que está viviendo en nuestro país en clave de este paro nacional, es que queremos también como relevar y destacar el papel que tienen los jóvenes en esta construcción de sociedad hacia adelante. Entonces, por eso también hemos querido fijarnos mucho en esta población, pensando en cómo se generan esos mecanismos de participación, cómo podemos abrir mucho más el diálogo, mucho más las mesas de conversación o los cabildos abiertos, como se llaman acá, para que los jóvenes se puedan expresar, porque finalmente creemos que ahí está como todo ese potencial de construcción colectiva que necesita la sociedad colombiana. Entonces también no solamente es importante escuchar a todos los jóvenes, sino también atender a esas demandas de los jóvenes afrodescendientes que han sufrido como toda esta desigualdad estructural, este racismo, que no sienten que no tienen oportunidades, que tienen unas desventajas en relación al acceso, por ejemplo, a una educación de calidad, a unos buenos empleos, sin que se desplieguen pues toda una serie de señalamientos o incluso de desventajas frente a los demás. Entonces, por eso también hemos decidido como priorizar esta población. Gracias, gracias a los dos por el análisis y por esta edición. Siempre es un placer escuchar lo que cuentan, todo lo que han trabajado y nuevamente el análisis súper rico que trabajan. Para quienes nos están escuchando, pueden encontrar el documento completo y el resumen en la página web de Colaboralat, colabora.lat, lo pueden leer en línea o descargar. Y todas las novedades del proyecto, tanto lo que se está haciendo en Colombia como en el resto de los países, pueden seguir las novedades a través de las redes sociales. Nuevamente, gracias a los dos y a quienes nos escucharon, y hasta la próxima edición. Vale, bueno, gracias, Santo. Un saludo para todos y para todas. Muchas gracias, Santo. Un saludo. Chao.